Shalom Braja Shavua Tov, Erev Tov. Muy bienvenidos y muy bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Así nos gusta ver el Beta Midrash, estudiando aquí un grupo numeroso de personas en hebreo, otro grupo que se propone estudiar ahora las Megilot, y así sucesivamente, que tengamos la posibilidad de seguir engrandeciendo la Torah. Estamos transitando la semana en la cual vamos a compartir los tiempos del 17 de Tamuz, si Dios quiere, el próximo día jueves, desde las 4:13 en el amanecer hasta las 20:11 en el anochecer, si Dios quiere. Estamos estudiando ya desde la semana que pasó la Megilá de Coelet con toda su alta complejidad. Hoy queremos introducir la Megilá con otro de los pensamientos con respecto a cómo fue visto este libro desde la perspectiva de lo que son sus contradicciones. Y cómo esas contradicciones, vamos a aprender hoy, un camino o dos caminos, fueron tratando de ser disuadidas por parte de los Jajamim y de los comentarios. Nos dice, ante todo, la Gemara en el Tratado de Shabbat, en la página 72, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה. Nos dice la Gemara de Shabbat, hicieron nuestros Jajamim lignoz, quiere decir destinarlo al libro de Coelet a un lugar alejado de la santidad que tienen los libros del Tanaj. Lignoz es llevarlo a un depósito allí donde no va a haber la luz del sol y que nadie podrá estudiarlo. ¿Por qué? Porque tiene en su interior palabras o conceptos o ideas que se contradicen unas con otras. Y entonces trajeron, obviamente, algunas de estas tirot, de estas contradicciones. Por ejemplo, está escrito en el capítulo 7, versículo 3, Tov Kaas Bisehok. Y dice, es mucho mejor el enojo que la risa. La risa a veces dicharachera, burlesca. Mientras que dice en el capítulo 2, versículo 2, Lishok amarti mehulal. Y yo a la alegría la llamé como si fuera burlesca. Y entonces, en el sentido de al-Hok, lo llamo, en este caso, mehulal, en este caso, meshubah, algo que es verdaderamente alabado. Después va a decir en el capítulo 5, Beshibachti anieta simcha, alabo yo a la alegría. Y después está escrito en el capítulo 2:2, Bela simcha, más de ota, que la alegría, ¿qué es? Por lo tanto, dice, estos dos ejemplos podemos entender, dicen los sabios que escriben el Dat Mikra, que existe algunas suertes de contradicción desde el punto de vista de la lógica, pero encontraron nuestros sabios también contradicciones que llegan también a todo lo que es la percepción religiosa. Y sobre este concepto dijeron, quisieron los sabios atesorar, guardarlo, quiere decir sacarlo de circulación, sería la palabra, al libro de Coelet. ¿Por qué? Porque encontraron en él palabras que matin letzad minut, quiere decir que tienen una tendencia a que hablar de herejía. A tal punto, matin letzad minut. Y así dice el Coelet Rabbati cuando explica el libro Matgil Maitron la Adam, que superioridad tiene el ser humano, preguntándose en aquel momento sobre el animal, por ejemplo. Y entonces, obviamente, para poder comprender y para poder echar por tierra, dar por tierra con todas estas contradicciones, encontramos muchísimas explicaciones e interpretaciones en las Agadot, en las leyendas de Hazal, en el Talmud y en los Midrashim. Por cierto que este problema, que era un problema realmente grave, no pasó desapercibido de todos nuestros sabios comentaristas. Hay quienes dejaron como incorporar todas estas en su comentario a este texto y hay quienes también las mandaron, las dejaron ocultas dentro de su comentario, pero hay quienes también las remarcaron, las resaltaron como un tema en sí mismo que necesita ser observado, que necesita ser analizado
y entre ellos está Rabbi Abraham Ibn Ezra, nuestro conocido Rabbi Abraham Ibn Ezra, y Rabbi Abraham Ibn Ezra obviamente extiende todo lo que es su comentario sobre este tema y dice, Besefer Hazeh de Barim Kasim, dice Rabbi Abraham Ibn Ezra, en este libro hay cosas verdaderamente complejas y difíciles. Mehem Sheyomar Bimkomot Rabim Dabar, Yomar Efe Hadabar, dice, entre ellas, en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice verdaderamente el opuesto. Efe Hadabar. Ubabur Ze, Ambruja Habib Zal, dice, y a causa de todo esto dijeron los sabios de Israel, de bendita memoria, Bikshu Jajamim, Lignos Efakoel. Hicieron los Jajamim. Guardar, ya atesorar, me refiero en el sentido de sacar de circulación, si me permiten la palabra, el libro de Coelet. ¿Por qué? Porque sus contenidos se contradicen entre sí. Y después de que mencionó 9 de estas contradicciones, Rabbi Abraham Ibn Ezra concluye diciendo, y si tú buscas con más profundidad, encontrarás tantos como estas, muchas más en este libro. Por lo tanto, dicen nuestros comentaristas del libro principal que analizamos, que podemos encontrar en el libro de Coelet una veintena de contradicciones que desde el punto de vista de su temática pertenecen obviamente a 3 ámbitos. El ámbito de lo que es el pensamiento, Midot, Beyehase, verdad, todos los que son los atributos y los defectos en las relaciones sociales, y también se dividen en 7 incisos. Aquello que es lo pasajero y lo permanente, la vida y la muerte, la alegría y el duelo, el enojo y el esfuerzo, la sabiduría y los sabios, el gimul, quiere decir lo que uno recibe a cambio de lo que hace, y sobre temas fundamentalmente sociales. Es así entonces que tenemos toda este sistema de pensamientos y vamos a ir viendo eventualmente a lo largo de nuestro encuentro, con favor de Dios, diferentes opciones de cómo se resuelven esas realidades. Pero mientras tanto, obviamente, vamos a volver a nuestro capítulo 1, que ya empezamos a estudiar. Gracias a Dios y obviamente les damos a todos la cordial bienvenida nuevamente en esta semana. Muy bien, el Coelet entonces, estamos con el capítulo 1 y habíamos visto entonces Divrei Coelet ben David Melech Yerushalayim, palabras de Coelet, hijo de David, rey de Yerushalayim. Vimos 3 temáticas que habíamos estudiado que se imponen aquí para analizar quién es el que habla, cuál es su procedencia, cuál es su sabiduría y cuál es su experiencia, como habíamos analizado la semana pasada. Y el comienzo de Coelet, obviamente, nos marcaba una realidad también compleja y difícil. Empezaba a decir, Abel Habalim, Amar Coelet, Abel Habalim, Akol Habel. Quiere decir, Abel Habalim, dijo Coelet, Abel Habalim, todo es Abel, todo es tú. Dijimos aquí que mi maestro el Rabederi, no el Braham, tradujo la palabra Abel o Hebel, no como vano solamente, como vanidad de vanidades, sino como absurdo de absurdidad. Y esto obviamente también es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que está tratando de decirnos el Coelet es aquí que hay algo que es absurdo. Dijo Coelet, absurdo de absurdidades, todo eso. La pregunta entonces que comenzaba en el capítulo 3 es, Ma Itron, la Adam, dejó la Amaló, Sheyamol, Tajatam. ¿Qué excedencia hay? Excedencia es qué superávit tengo, qué beneficios tengo para el hombre con todo su agobio, con el que se hace de esforzar bajo el sol. Y aquí obviamente vimos en nuestra explicación, ¿no es cierto?, qué excedencia hay para el hombre con todo su agobio, con este ufana, se afana, se esfuerza bajo el sol. De acuerdo con la mayoría de los comentaristas, este pasuk nos está llamando a la reflexión, a recordarnos que si el hombre dedica todos sus esfuerzos a su creatividad material solamente,
al final de cuentas no podrá hallar una excedencia, o sea, un rédito que le proporcione satisfacción esencial. El final de las personas es inexorable e idéntico para todas. Por supuesto, este pasuk hace referencia al mundo físico, porque dice, ¿se acuerdan? Tajat Hashamesh, lo que quiere decir en el tiempo del hombre y de su vida física. Los próximos versículos y capítulos estarán dedicados a demostrar la certeza de esta tesis. Por supuesto que el ser humano tiene opciones para dar significado a su vida, pero de ellas se hablará más adelante, ya que nuestro propósito es descifrar las ideas de este libro a medida que van apareciendo. No tendría sentido aquietar la conciencia humana cuando en realidad el autor está tratando, obviamente, dijimos la semana pasada, de despertarlo. Por lo tanto, vemos aquí una realidad. Todo cuando dice bajo el sol, nuestros comentaristas todos aclaran que eso representa en este mundo, que es el espacio natural donde todos los seres humanos se esfuerzan y que los seres humanos son denominados Roe Hashem, son los que ven el sol eventualmente, quiere decir, están en sociedad, viven en la sociedad. Lo mismo sería que el texto diría Tajat Hashamayim, debajo de los cielos, obviamente, sobre la faz de la tierra. La faz de la tierra que es el asiento de los seres humanos. Y lo mismo lo que va a decir al final de este libro, Asher Naasá al todo lo que se hace sobre la tierra con respecto a los cielos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, todo tiene que ver con lo que ocurre y lo que acontece en la sociedad humana. Nos dice aquí el sabio Amos Aham, Mori Berrabi, con quien supe estudiar hace 40 y tantos años atrás aquí en Jerusalén, en realidad. Dice, esto es una expresión realmente de gran asombro, que Coelet se hace como una pregunta casi estremecido con respecto a los seres humanos, casi a los seres humanos en general. Y es una idea central en el libro. Quiere decir, poder demostrarle al hombre, enseñarle al hombre, que recuerde que su vida siempre transcurre como Hebel, como vana, quiere decir como un hálito de vida, como un algo que no termina de poder de vivirse con la intensidad que se merece y de repente eso se termina. Y por lo tanto pregunta, Maitron la Adam, Behol Amaló, Sheamol Tajat Hashamen. ¿Qué excedencia tiene el ser humano? Dice, no está hablando, dice el comentarista Amos Jajam, dijo no Libraja, acerca de la excedencia, la ventaja que tiene el hombre como lo selecto entre los seres creados y su nivel, su exaltación a nivel espiritual y su lugar en el mundo. Porque Coelet explica las cosas, obviamente no explica las cosas, perdón, que están por encima de lo que es el sol, a pesar de que Coelet, por cierto, trata de explicarlos también. Veamos entonces cómo continúa este libro. Dorolech Vedorba, Behaaretz Leolam Omadet. Veamos ahora este texto. Vamos a ver algunos pesukim y veamos a ver qué sentimos cuando leemos estos pesukim. Una generación va y otra generación viene y la tierra por siempre permanece. Irrumpe el sol y llega a su ocaso el sol y hacia su lugar anhela e irrumpe él desde allí. Marcha hacia el sur y gira hacia el norte, rodea, marcha el viento y sobre sus giros vuelve el viento. Todos los ríos van al mar, empero el mar no se calma. Al lugar donde los ríos van, allí ellos vuelven a ir. Todas las cosas se agotan. No puede el hombre hablar, no se harta el ojo de ver, ni se colma el oído de oír. Lo que ha sido es lo que habrá de ser. Y lo que se ha hecho es lo que se habrá de hacer. Ve'en kol hadash tajat Hashem. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Aquí hago una interrupción
desde mi perspectiva nada más, no porque haya que interrumpir el texto. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan esto? Aquí escuchamos el cansancio, la fatiga, casi la sensación de nadez, prácticamente, la sensación de que todo es igual, que nada tiene cambio, todo es una rutina y la rutina la tiene que ver con el sol que sale y se vuelve a poner y en el mismo lugar donde vuelve a salir todo el tiempo, y los movimientos de los vientos que van en dirección norte, sur y este y oeste, y los mares y los ríos que van a la mar y la mar que nunca se llena eventualmente. Ese permanente, esa permanencia de las cosas, todas las cosas terminan diciendo colas de Advarim y Egeim. Todas las cosas se agotan. No puede el hombre hablar, lo tisba ain ligot, no se harta el ojo de ver, velot imale ozen mishemoa. Finalmente, para decir lo que ha sido es lo que habrá de ser, lo que se ha hecho es lo que habrá de ser, si no hay nada nuevo debajo del sol. El agotamiento, para que ustedes sientan eventualmente hacia dónde apuntan esas realidades que tiene el ser humano, eventualmente, realidades que son obviamente patentes en la vida de la persona, desde ya. Y entonces nos dice, esa generación que va y otra generación que viene, pero la tierra por siempre permanece. Estos son los comentarios que hemos elegido para poner aquí. El significado literal de estas palabras es evidente desde ya. Sin embargo, debe llamar nuestra atención un mensaje optimista tácito. Esta es cómo se lee. De repente, dentro de lo que representa todo el escenario de la rutina, el abandono, el hastío, el cansancio, esto es la forma de poder liberarnos de esa contradicción. Porque si uno lee todo esto, se encuentra con una situación de depresión mayor. La persona siente que obviamente esto no le corresponde, que esta no es la vida que quiere vivir. Sin embargo, aquí nuestros sabios vienen a explicar un poquitito cómo resolver la contradicción. El significado literal de estas palabras es evidente. Sin embargo, debe llamar nuestra atención un mensaje optimista tácito, ya que el versículo habla de una continuidad, de alguna manera, asegurada por la permanencia y la recurrencia, que es el concepto Dorolej de Dorba. Una generación se va y otra generación viene. Hace pocas semanas atrás, en Perezat Jukar, la anterior a Balat, ahora estamos en Pinejal, vimos cómo hay una generación que está terminando su existencia en el desierto. Y el paradigma de esa generación son Miriam y Aarón. Pero tras Miriam aparecen sus herederos, y tras Aarón aparecen sus herederos. Y tras Moshe Rabbeinu aparecerá su heredero. Por lo tanto, vemos que hay de alguna manera asegurada la permanencia y la recurrencia. Por otra parte, tal vez una de las labores más arduas del ser humano sea el poder, dice aquí nuestro comentario, basado en Amos Haham, armonizar los intereses y necesidades de la generación que viene con los de aquella que está por ir. Las necesidades y los intereses de la generación que viene como continuadora de la que se va a ir. De lograrlo, el problema generado por la llamada brecha generacional habrá encontrado su posible solución. Deberíamos desarrollar la conciencia del ser humano hasta llegar a la conclusión de que ambas generaciones se encontrarán en el mismo espacio y será la generación que se está yendo la que tendrá que preparar a la que viene para que la reemplace. Tal vez sea este el secreto de la convivencia en paz. Y por eso dice, Beares, Leolam Omades, empero la tierra por siempre permanece. Y aquí aparece el Ibn Ezra. Según Ibn Ezra, el autor del libro va a enunciar en lo sucesivo los 4 elementos que componen todo lo que existe bajo el sol. ¿Y qué es? El fuego, el aire, el agua y la tierra. Estos son los 4 componentes, mis queridos y queridas, con los cuales el Creador creó este mundo. Esh, Ruach, Maim y Afar. Estos son los 4 componentes que Akadosh Baruj Hu pone en movimiento para crear el mundo. Entonces el Ibn Ezra agrega que empieza hablando de la tierra, que es lo que genera todo. Beares de Olam Omares, la tierra por siempre permanecerá.
es la que genera todo, como la parturienta que da vida. Después menciona que al sol, que por su enorme calor representa el elemento fuego. Y después habla del Ruach, ¿no? Que va en todas direcciones, el aire, y por último habla de todos los ríos, el agua. Qué interesante lo que hace el Ibn Ezra. Nos muestra entonces todo lo que el poeta que vive en el rey Shelomo, el hombre, el filósofo, el pensador, está tomando los puntos esenciales de la creación como para marcar también no la rutina, sino precisamente lo que hay de nuevo en cada uno de esos aspectos. Cuando el autor menciona la tierra, nos recuerda que todos nacemos a partir de ella. Así es el Adán, y que a ella volveremos. Afarata, de la persona ha nacido del polvo de la tierra y al polvo de la tierra habrá de volver. En otras palabras, es una repetición de lo que Dios había dicho a Adán, hasta que vuelvas a la tierra, el Adamá, pues que de ella procedes. Y afaratá, vele afartashu, porque ya que del polvo eres tú, y el polvo habrás de volver. Interesante, ¿verdad? Entonces, de última instancia, estamos como analizando todo este escenario, viéndolo desde un análisis completamente diferente a lo que nosotros podríamos llegar a imaginar, a lo que debemos querer imaginar. Entonces, vimos el versículo 4, y entonces empezábamos a hablar del sol. Irrumpe el sol y llega a su ocaso. Irrumpe quiere decir desde el este. Zoraj. Zaraj Hashemesh, perdón. Uba Hashemesh. Y el ocaso. Y hacia donde y hacia su lugar anhela. Velme como Shoef, Zorea Justam. Y como que el sol quiere volver de vuelta a ese lugar, hacia donde habrá de irrumpir nuevamente. ¿Qué representa esa dinámica? Nos explican aquí nuestros sabios. Veamos. Irrumpe el sol y también todos los ríos van al mar, el fuego y el agua, ¿verdad? Y aparece aquí el nieto de Rashi, que se llama Rabbi Shmuel ben Meir, el Rashbam. Estos versículos, dice Rashbam, que describen minuciosamente la repetición de los ciclos naturales, son los que llevan a nuestro autor a preguntarse qué excedencia hay para el hombre. O sea, cuando se pregunta qué excedencia hay para el hombre, no es una pregunta negativa, Maitron la Adam, sino que dice excedencia y tron, y es la Adam, tiene el hombre. Pues si bien el sol llega a su ocaso, habrá un nuevo día. Maravillosa. Quiero que entiendan ahora de la contradicción, eso es lo que estaba tratando de explicar, cómo los comentaristas nos van a hacer y nos van a permitir ver una nueva perspectiva. Si bien el sol llega a su ocaso, habrá un nuevo día, dice el Rashbam. Si bien el río desembocará en el mar, el agua seguirá recorriendo su lecho ininterrumpidamente. Es fantástico. Pero no así la vida del hombre, pues tanto él como sus acciones se interrumpen y no son recordados más. Ahí está la diferencia. Entonces, hay algo que se diferencia al hombre de todo eso. El ciclo de la naturaleza permanece para siempre. Los que no permanecemos en ese ciclo somos nosotros, porque hay algo que se interrumpe. Insistimos, por supuesto, que el autor está refiriéndose al aspecto físico de la vida humana. Entonces aquí es donde tenemos que poner el énfasis, que no estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de lo físico. Y lo físico es finito, y lo sabemos. El rey Shelomo también lo sabía. Su sabiduría no le permitía escaparse de esa realidad. Irrumpe el sol y llega a su ocaso el sol. Entendido literalmente, este pasuk parecería indicar cierto grado de tedio, como les decía, o hastío, por la aparente monotonía y determinismo cósmico. Es distinta la admiración del poeta que contempla los mismos fenómenos de la naturaleza y exclama, Hashamay mesaperim kevodel, como dice David Amelech en su Teilim maravilloso. Los cielos proclaman la gloria de Dios, Maaseh Adar Magita Rakia, y su creación es narrada por el firmamento. Decimos en Shabbat. Los sabios del Talmud son más lejos aún, van más lejos, perdón, más lejos aún,
que cuando parafraseando el versículo de Coelho dicen que antes de que el hombre justo llegue a su ocaso, irrumpe el sol de otro hombre justo que lo va a suceder. Fantástico. Quiere decir otras lecturas. Entonces, parece ser que todo termina. Dice, no, desapareció Aarón, vendrá Elazar. Desaparecerá Moshe, vendrá Yoshua. Así dice la Gemara de Kiddushin. Así las cosas. El determinismo se convierte en la continuidad misma de la nobleza y bondad de la humanidad, pues no existe anochecer al que no le suceda otro amanecer. Termina explicando el Ravederi, Zichronoli acá, en su comentario a Coelho. Todos los comentarios son del Ravederi, por supuesto, que cita, por supuesto, sabios de aquí y sabios de allá, pero vale la pena mencionarlo. Entonces, vean ustedes cómo puedo tener otra lectura, cómo puedo alcanzar otra lectura completamente diferente. Nada más que tengo que tratar de entender cómo yo puedo inmiscuirme en la lectura del poema. Entonces nos decía que el sol marcha hacia el sur, perdón, irrumpe el sol, etc. Después hablaba de los vientos, ¿sí? ¿Se acuerdan? El Rúa. Marcha hacia el sur y gira hacia el norte, los vientos, sur y norte, rodea, marcha el viento sobre sus giros y vuelve el viento. Aquí hablamos de otro de los componentes de la creación, hasta que llegamos al agua. Todos los ríos van al mar. Ahora Nejalim Olfim el Ayam. ¿Y qué pasa? Pero el mar no se colma, nunca se llena. Al lugar donde los ríos van, allí ellos vuelven a ir. Permanentemente, esa circulación que habla de ese tedio y ese hastío, también encuentran otra realidad. Dice Ravederi en su comentario, todos los ríos van al mar, allí ellos vuelven a ir. Aparentemente este pasuk en su sentido literal solo representa una conclusión, producto de una visión primaria de la naturaleza. Pero, ¿no estará diciendo el autor de nuestro libro que el mar en su inmensidad no interrumpe, en efecto, el curso de los ríos, ya que el mar no se colma? Porque si todos los ríos van al mar, en algún momento ya sobrepasaría su nivel. O sea que el agua evaporada volverá nuevamente a los manantiales y ríos. Esa es la rutina de la naturaleza. Y así el ciclo de la naturaleza no se interrumpe y se hace permanente. Es brillante. Encontrar en ese pensamiento, y esto es solamente producto de un hombre que sabe observar. Y Shlomo Amelech, como les decía en el primer Ur, encontramos en él que pudo escribir Beshalim, metáforas y poemas, más de 3000, y todo eso era producto de su observación. Y un hombre que sabe observar es un hombre que sabe despertar su amor al Creador. No hay ninguna duda que ese hombre que sabe observar llega un momento en el cual su mirada se torna crítica. ¿Por qué no? Pero esa mirada crítica no quiere destruir toda la mirada, sino que esa mirada crítica a veces se quiere, como, permítame la expresión, pelear con aquella realidad que a veces no puede modificar, con aquellos hechos que no puede cambiar y que indefectiblemente la llevan a esa persona a veces a renunciar a esa capacidad de optimismo. Entonces, aquí vemos que si bien los ríos, el mar no se colma, la mar no se llena, la mar no se llena porque todo este agua evaporada va a volver a la naturaleza como lluvias eventualmente y van a volver en forma permanente a los manantiales y los ríos. Sin embargo, al formular estas reflexiones es imposible dejar de pensar en el destino y la vida del ser humano. ¿Qué ocurre, pregunta el Rab, con el ser humano? ¿Tiene su vida un ciclo completo o es un simple recorrido desde el manantial hasta el mar? Aparece nuevamente Rashbam, nieto de Rashi, y dice, empero el hombre deja su norma y su derrotero y se anula de su mundo. ¿Qué significa? El hombre deja su norma y su derrotero y se anula de su mundo. A veces el ser humano, cuando entra en un pensamiento tan complejo, tan de no encontrar sentido, tan de no sentirse utilitario, no utilizado, entonces aparentemente ese ser humano
abandona ese espacio natural de lo que debe ser su lucha, su desarrollo, su derrotero, eventualmente, y se anula de su mundo. Anularse de su mundo quiere decir, bueno, para en el mundo me quiero bajar, diría la realidad, y no es ese el objetivo. Y aparece aquí la sabiduría de Rabbi Moshe al-Sheikh, muy citado por el Ben Ishai en general en nuestros shiurim de Shabbat. Y Rabbi Moshe al-Sheikh nos recuerda que el alma del ser humano es eterna. Por eso dice, veamos los opuestos. El alma del ser humano es eterna y por consiguiente deberá cumplir también con su ciclo, siendo la vida terrena solo una parte, si bien decisiva, de la totalidad del ciclo de vida. Efectivamente, esta es la concepción espiritual judía de la vida. Quiere decir, nosotros sabemos que vamos a vivir una vida física. Por eso Rabbi Moshe al-Sheikh dice, el alma del ser humano es eterna. Eso es lo que habrá de sobrevivir de nosotros permanentemente en todos los tiempos, siendo la vida terrena solo una parte, si bien decisiva, de la totalidad del ciclo de la vida. Esa parte son 70, 80 años. Admea Bestrin, hasta los 120 años que podamos llegar a tener para poder cambiar nuestra realidad. Pero la realidad es que hay una vida que es eterna. Haye Olam Natav Betohenu, sí, cuando el Yehudí sube a la Torah en día de semana o en Shabbat Kodesh, cuando se retira de la Torah, tiene que decir una braja, hacer Natan Lanu Torah Torah Temer, que nos ha dado su Torah, la Torah de la Torah. Haye Olam Natav Betohenu, y la vida eterna ha plantado en nosotros. Entonces, de una u otra manera, el concepto de la vida eterna que ha plantado el Todopoderoso en nosotros tiene que ver con esa dimensión. Y claro, estamos tan aferrados a lo físico, a lo material y aquello que nos une un poco como seres humanos, la familia, los seres queridos y todo lo que representa el desafío de poder vivir una vida significativa, que a veces perdemos el rumbo de encontrar aquello por lo cual trascendemos. Y aquí lo que Coelet está planteando es trascendencia versus inmanencia. Trascender, ir más allá, o la inmanencia, que es el estar acá, esa realidad que nos toca vivir como seres humanos. Y todos, como somos seres humanos, obviamente, tenemos esa sensación dual. Sabemos de la eternidad, pero nos aferramos al presente. Y es natural, o sea, no nos equivoquemos. No estamos transgrediendo ninguna voluntad. Akadosh Baruj Hu nos ha puesto en este mundo para vivir y para disfrutar y para poder acercarnos a través de ese vivir y ese disfrutar a su voluntad, que no nos quepa duda. Entonces, llega el versículo 8. El versículo 8 ya cuando me ha transmitido ese tedio y ese hastío, que si yo no lo puedo ver de otra manera, todo es tedioso, pero yo puedo encontrar la belleza de ese sol cuando se pone, o la belleza de ese sol cuando sale, cuando puedo sentir el viento sobre mi rostro, y cuando puedo escuchar el fluir de las aguas que van circulando y van acompañando mi paso y mi vida, y puedo tomar esas aguas como un ejemplo de la vida del hombre, entonces no hay nada que pueda ser tedioso. Todo depende de cómo nosotros vamos a encontrar toda esa naturaleza. Y yo creo, si lo puedo tomar como un ejemplo, ¿no? Que si nos damos la chance de poder a veces salir de paseo, comillas, ¿qué pasa en un paseo? En un paseo parece ser que renovamos nuestras energías. ¿Qué es lo que descubrimos en un paseo? Lo de siempre. Uno ve paisajes y uno ve escenarios y uno ve puestas de sol y se saca fotos y ve ríos y ve mares y ve lagunas y ve aves y pasamos viéndonos todo y sacamos fotos para eternizar ese momento que no sé cuántas veces las vamos a ver, pero que en última instancia nos hacen sentir que eso que está por fuera de nosotros y se llama naturaleza
para nada agota, para nada es un hastío. Sin embargo, aquí viene Coelet y dice, todas las cosas agotan. Cola de Barim, todo lo que he mencionado anteriormente, y Egeim. Dice, agotan por ser tan numerosos. Y por lo tanto, ¿qué dice? Lo yuhal ish ledaber. Dice, por lo tanto, dice, no puede el hombre hablar, no puede el hombre contar, perdón. Lo tisma ain libor. No podrá el ser humano, no se hartará de ver, y se colma el oído de oír. Y esto es fuerte. Esto es fuerte porque en última instancia, aparentemente, lo que dice el Coelet aquí es que no tenemos la fuerza, los seres humanos, para poder relatar todo, para poder ver todo, para poder escuchar todo. Y por eso habla de una parte de ello. Es verdad. ¿Cuántas cosas dejamos de ver? ¿Cuántas cosas dejamos de percibir? ¿Cuántas cosas dejamos de oír? Y entonces, dice el Rab aquí, todas las cosas agotan. Este versículo es el preludio, dice Rabederi, dice un libro de una de las tesis de este libro, que figura en el versículo 9, el versículo siguiente, lo que fue es lo que será, y lo que se hizo es lo que se hará. Y esa es la tesis. La tesis de Coelet es, y no hay nada nuevo bajo el sol. Los comentaristas y exégetas entienden que cuando el hombre observa los movimientos permanentes y monótonos de la naturaleza, descubre un agotamiento existencial. Así dicen los comentaristas todos, ya que él no puede aprehender la esencia de la misma, ni sus ojos se hartarán de ver, ni sus oídos se colmarán. Y es cierto. Por eso la respuesta a Coelet, ¿cuál fue? Tenés razón. Debajo del sol no hay nada nuevo. ¿Dónde está lo nuevo? Por encima del sol. A veces la persona tiene que tener una proyección, tiene que tratar de ver un poco más allá. A veces cuando estamos sumidos en realidades que estamos tan mal, en ese sentido que estamos bajos, bajoneados, estamos un poco quebrados por alguna realidad. Estamos en una situación casi de extremo abandono con nosotros mismos. En ese momento uno tiene que pensar un poco más allá. Pero si se conforma con decir, ven kol hadash tajat Hashem, nos encontraremos con que estamos renunciando a nuestra capacidad de ver, de poder elevarnos, de poder salir un poco más. Veamos entonces el versículo 9. Todo lo que ha sido es lo que habrá de ser, dice el Coelet, y lo que se ha hecho es lo que se habrá de hacer. No nos da alternativa. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Ven kol hadash tajat Hashem. Aquí llega su máxima teoría. Nos dice entonces el comentario, siendo así, la existencia del ser mismo también se le hace monótona y por lo tanto no puede hallar nada nuevo bajo el sol y posiblemente su vida se convertirá en una mera sucesión de hechos. Este es el hastío. Esto es lo que pasa cuando la persona no puede hallar un sentido. Entre los grandes filósofos, no sé si llamarlos filósofos, pero diría que sí, toda aquella persona que piensa es porque ama la condición humana que le instaló Dios en él. No quiere decir que los filósofos sean personas que amen a Dios, desde ya que no. Pero el doctor Viktor Frankl, que fue sobreviviente de la Shoah, su obra cúspide, ¿cuál fue? El hombre en busca de su sentido. El hombre en busca de su sentido. Para mí es un libro que es de cabecera, para poder entender cómo él, y lo explican en ese libro, sobrevivió a los tormentos de los campos de concentración, a la muerte que acechaba día y noche. ¿Cómo pudo superar esa realidad que era insuperable? Él sabía que tenía una meta, él sabía que tenía un objetivo, y él se proponía aún en medio de la oscuridad, de la muerte, de las sombras de la muerte,
saber que ese objetivo habría de cumplirlo, que habría de llegar a ese objetivo, ayudar al prójimo, ayudarlo a encontrar el sentido de su vida y para eso buscar su propio sentido. Víctor Frankl, alaba Shalom, Tzadik Libraja, desarrolló una teoría práctica llamada la logoterapia. Logo es la palabra, la terapia es la curación por la palabra. En eso soy un ferviente admirador y creyente. Sé que la palabra cura por sobre todas las cosas, más allá de cualquier otra medicación. Una palabra dicha a tiempo, una palabra dicha con sentido, una palabra que resuena no para quedar bien con el otro, sino que la digo porque también forma parte de mi esquema humano, porque todo lo que yo digo debe servir también para mí, no solamente para el otro. Es el escenario que hablábamos en los 5 minutos de Torah en esta semana acerca de saber escuchar. No esperar que el otro venga y nosotros ya tenemos la respuesta preparada. Saber escuchar es un arte y solamente después de escuchar poder referir una respuesta no de lo que yo siempre pienso, sino algo que se atenga a la necesidad de ese otro. Así es. Siendo así, repito, la existencia del ser mismo también se le hace monótona y por lo tanto no puede hallar nada nuevo bajo el sol y posiblemente su vida se convertirá en una mera sucesión de hechos. Y esto se repetirá hasta el infinito. La vida del individuo llegará a su fin y todo empezará otra vez y así sucesivamente. Si el individuo, dice el autor, llega a descubrir algo nuevo, es simplemente una falta de memoria histórica, pues todo ha ocurrido ya una vez, solo que los eventos pretéritos se sumen en el abismo del olvido. Y tiene razón. Así sucederá también con los eventos postreros, pues también ellos alguna vez serán cubiertos por el manto del olvido. Con esta idea que figura en el versículo 11, el autor concluye su observación de la naturaleza inmutable, vistas por los ojos de un individuo existencial, dice nuestro comentario. Vamos a avanzar, pero no para explicarlo. Y entonces veamos cómo inaugura el versículo 10. Dice el versículo 10, presten atención, y es la Barshi y Omar es de Hadashu. Hay cosa de la que diga él, el ser humano, oh, mira, esto es nuevo. Entonces dice, ya ha ocurrido en los tiempos que nos han precedido. No hay nada nuevo bajo el sol. Y uno dice, no, pero mire, hoy estamos en era tecnológica, hoy hay cosas muy nuevas. Y dice, a uno le parece que es nuevo, pero es muy trascendente para nosotros el saber cómo enfrentar esa realidad. Y aquí llega tal vez a uno de los versículos más difíciles para mi comprensión. Y dice el versículo 11, y aquí obviamente vamos a llegar hoy, Ein Zichron la Rishonim. Acá empiezan las grandes contradicciones. No hay memoria para los de los tiempos pretéritos. Begam la Jaronim Sheihiyu, lo yela en Zikaron, en Sheihiyu la Jaronam. Ni tampoco para los postreros. Los que ocurrirán, no habrá, esto está mal, no habrá para ellos memoria con lo que habrá de ocurrir a la postre. Quiere decir, aquí viene uno de los escenarios, a mi gusto, más dramáticos. Y esto que no hay memoria para, para los pasados y los postreros es un escenario realmente complejo. Un escenario verdaderamente complejo, en donde a veces duele escuchar, dice, ¿cómo que no hay memoria? Toda la tarea que tenemos en el afán del judaísmo en general, que es Zahor, Zahor, Zahor. Recordar, recordar, recordar. Y tenemos el aniversario de un ser querido y prendemos una vela y decimos Leilu y Nishmat. ¿Cómo combatir la idea esta? Que Coelet llega a su hoy presente y dice, En Zichron la Rishonim, Begam la Jaronim, Sheiyulo y Elaem. No hay recuerdo. ¿Habrá una respuesta para entregarle a Coelet acerca de esto? Bueno,
nos proponemos hacerlo la semana que viene. Be'ezrat Hashem. Nuestro tiempo con Coelho se pasa demasiado rápido, porque es un libro solamente para pensar, y ante todo pensar en nosotros. Y si logramos pensar en nosotros, seguramente habremos hecho nuestra tarea cotidiana de saber que todo tiene una respuesta, Baruch Hashem, que siempre podemos generar respuestas, pero por sobre todas las cosas debemos desarrollar las preguntas. Si no hay preguntas, seguramente las respuestas nunca habrán de aparecer. Elohim Baim, muchas gracias, Shavua Tov, buena semana, y estaremos en contacto para la semana próxima seguramente. Gracias por acompañarnos.